Feliz martes 23 de febrero de 2021. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? El día de hoy es un día muy importante porque vamos a escuchar hablar a Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, en su testimonio. Es un testimonio semañanual ante el Congreso. El día de hoy estará hablando y respondiendo preguntas de los legisladores en la Comisión de Banca del Senado. ¿Qué queremos escuchar? Bueno, los inversionistas están tratando de entender cómo se ve la recuperación económica, cómo se ve para las empresas, cómo se ve para las economías, cuánto los hábitos que llegaron con la pandemia se quedan, qué representa eso para la demanda de qué cosas, y él lo va a explicar muy bien porque hay una enorme preocupación de que entre las vacunas y el paquete de alivio, pues esta recuperación genere pues una salida masiva de dinero de algunos activos hacia otros, y lo hemos estado viendo, esa preocupación, en los últimos días en la bolsa de valores. Así que vamos a que nos explique nuestro queridísimo Alberto Bernal. Hasta Miami te saludamos. ¿Cómo estás? Qué gusto verte. Lo que está pasando en los últimos días para empezar a entender por qué este testimonio es tan importante, y lo que vaya a decir él sobre tasas de interés e inflación es muy importante. ¿Hacia dónde está saliendo el dinero para hablar de renta variable, de los bonos, etcétera? Hola Gaby, bueno, antes que todo, muchas gracias por tenerme en tu programa. Mira, la verdad es que es impresionante como en este mundo todo pasa a 1000 por hora, a toda velocidad. Yo publiqué la semana pasada mi documento mensual. Básicamente, el título de mi documento mensual, que saco normalmente el 15-17, esta vez fue el siguiente, que fue, en inglés lo puse: pasamos de una astringencia de estímulo a un exceso de estímulo en un mes, literal. Entonces, ¿por qué? Porque en diciembre, cuando tú y yo hablábamos en diciembre, Gaby, nosotros estábamos teniendo la preocupación de si se aprobaba o no se aprobaba un estímulo fiscal adicional para evitar que tantas personas que la están pasando muy mal en Estados Unidos pasaran más hambre, digamos. Entonces se necesitaban más los cheques y el incremento del desempleo, todas estas cosas importantes para evitar que hubiera una situación más complicada desde el punto de vista de la estabilidad de la sociedad. Pues pasamos de eso, en que se aprobó afortunadamente ese estímulo en diciembre, con bipartidista, un paquete de 900 mil millones de dólares, y después comenzó la vacunación. Al principio todo el mundo decía, esto va a ser un desastre, esto va a ser un desastre, y de pronto, pero si mal no recuerdo, a finales de diciembre hubo un día en que se vacunaron más de 2 millones de personas. Entonces ya la mayoría de las personas comenzaron a decir, bueno, esto no va a ser tan complicado. Y si seguimos a este paso de vacunación que estamos viendo en este momento, Gaby, para abril, Estados Unidos está pues en inmunidad de rebaño, en términos reales. No quiere decir que no vaya a haber casos, pero sí es muy probable que, digamos, el número de decesos sea muy bajo porque las personas en alto riesgo ya van a estar todas vacunadas. Entonces, lo que sucedió es que el mercado comenzó a anticiparse y pasó de una preocupación de que de golpe se desacelerara todo mucho a que se acelere demasiado, porque se viene la aprobación del otro estímulo fiscal, ahorita en marzo o abril, y el estímulo de infraestructura, etcétera, etcétera. Y si se reabre la economía y tienes estímulo, etcétera, y le metes 15-20% al PIB, mal contado este año, pues puedes tener un proceso de incremento muy fuerte de la demanda agregada que te podría generar un problema inflacionario. Y eso se ha comenzado a manifestar en unos incrementos agresivos en las tasas de interés en Estados Unidos, que es bueno desde el punto de vista de que hay más actividad, pero pues tampoco queremos que eso sea tan rápido. Ok, en lo que son los precios de las acciones, dime si estoy en lo cierto, y si no, descríbelo tú, por favor, Alberto. Estamos viendo salir dinero de compañías que han estado despegando y que han sido estelares, aun cuando, bueno, son acciones que están caras, pero por ejemplo Tesla, que ha sido una de estas compañías que en los últimos días ha caído, pero hay otras que hemos visto cómo se ha reacomodado el dinero, y pareciera que la apuesta de los inversionistas es a las empresas que con ciclos económicos sólidos, con demanda sólida del consumidor, van a tener mejores negocios. Pareciera que esa es una. ¿Qué está pasando en el mercado de bonos? ¿También se está yendo el dinero hacia allá entonces? Mira, esa es una gran pregunta, Gaby. La primera parte yo creo que es totalmente lógica, la que tú nombras, de pasar de, digamos, de los famosos stay-at-home stocks. No quiere decir que no vayamos a volver a utilizar Zoom, vamos a seguir utilizando Zoom, etcétera, etcétera, pero también vamos a volver a tener quizás
convenciones de inversionistas. Entonces, acciones como de Hilton o Hyatt o todas estas cadenas hoteleras que pues sobreviven de las convenciones bancarias o de las convenciones que pues vamos 1,000, 2,000 personas y oímos unos conferencistas y pues toda esa parafernalia que siempre ha habido antes de la pandemia, todo eso es una rotación normal. Y para mí esa rotación es totalmente lógica y es muy sana. El segundo tema que tú nombras es el que me preocupa un poco más, que es el inmenso nivel de dinero que hay metido en el mercado de bonos y que cuando comienzan a subir las tasas de interés de los bonos, digamos, el bono del bono de 10 años de Estados Unidos el año pasado estaba en 90 basis points, ya estamos llegando a 1,40, o sea, ha habido un incremento muy, muy rápido de las tasas de interés. Eso es normal porque cuando se normaliza la economía, tú tienes que tener un poco más de inflación. Y los bonos, cuando hay más inflación, pues tienes que tener un incremento. Pero lo que no queremos, Gaby, y esto es lo que le van a preguntar hoy inmediatamente a Jerome Powell en su presentación frente al Congreso, es cuál es el riesgo de que lo que estamos viendo hoy se parezca a lo que sucedió en el 2013. Porque el 2013, tú y yo muchas veces hablamos al respecto también, se llamó una cosa que se llamó el taper tantrum, la famosa pataleta por la decisión de disminuir la impresión de dinero en Estados Unidos. Y el taper tantrum fue un evento muy relevante porque lo que demostró es la fragilidad de las, digamos, del mercado de bonos en sí, cuando cambia la direccionalidad de la visión de los inversionistas y comenzamos a ver un efecto manada en estos activos. Entonces, si sale mucho dinero de los bonos, suben muchísimo las tasas de interés y ahí comenzamos a tenemos problemas para la expectativa de la estabilidad de la recuperación, porque se afecta el sector inmobiliario y se afectan los mercados, se afectan todas las capacidades de fondeo de los norteamericanos, y eso es algo que definitivamente no queremos ver. Y para mí eso que yo te acabo de decir es lo que más tiempo me está quitando en mi análisis, porque yo necesito, y los clientes me lo dicen, bueno, pero ¿qué puede hacer la Reserva Federal? Y esa es la siguiente pregunta que le van a hacer hoy también a Jerome Powell. ¿Qué pasa si suben muchísimo más las tasas de interés? Y ahí es donde comienzan las conversaciones de la famosa yield curve targeting, que es básicamente decir, vamos a comprar el bono de 10 años a 1,60 y de ahí no sube en términos de tasa de interés, y todas esas discusiones que podrían aparecer otra vez si se mantiene el desorden en el mercado de bonos. Eso es lo más importante. Qué buena descripción estás haciendo, Alberto Bernal, y sobre todo porque de lo que está hablando Alberto es que pues tenemos un mercado y un público que ha recibido pues estas inyecciones brutales de liquidez, y ese taper tantrum lo que describe es ya no más, y por cómo están las cosas quizá vamos a empezar a retirar, y ese retiro de ese estímulo que hace adictos a muchos es lo que para Alberto Bernal es una severa preocupación. Ok, pero aquí hay dos cosas y, híjole, no sé si voy a entrar demasiado técnica, pero ¿cuánto estaría apoyado por lo que ha hecho en el mercado con los inversionistas y cuánto por la demanda? Porque mucho de lo que se está hablando hoy día es, pues sí, ¿no? Tenemos otro estímulo, es una superinyección de vitaminas adicionales a la economía, pero nadie te ha dicho que después de este año, que en 2022 vamos a tener esta dinámica fantástica que se va a instalar hoy. Y entonces eso hace que yo decida distinto cómo manejo mi portafolio, mis activos, qué empresas elijo, etcétera. Entonces, dentro de lo que va a contestar Jerome Powell, y yo te lo quiero preguntar a ti, ¿cuánto está expresado por la voluntad de los inversionistas y se tiene que cuidar este aspecto, pero también cuánto va a ser por respuesta de la demanda, la expectativa versus el dato de presión inflacionaria, Alberto? Mira, yo creo, Gaby, que lo que va a hacer Jerome Powell es lo único lógico que puede hacer, que es reiterar que hay un exceso de capacidad muy grande en la economía de Estados Unidos y que por lo tanto es extemporáneo hablar sobre unas presiones inflacionarias atadas a la demanda agregada en Estados Unidos. Entonces él va a decir, cierto, el petróleo ha subido rápido, cierto, ha subido los costos de los containers en China y todo el comercio internacional está más caro por eso.
cierto, ha subido los costos de las importaciones porque el costo del acero ha subido y todas esas cosas. Todo eso es lo que va a decir, pero Jerome Powell va a decir lo siguiente: cuidado, que esos son one-off, porque estamos saliendo de una pandemia y cuando estamos saliendo de una pandemia es normal que hayan estos choques de oferta hasta que se reorganice completamente la economía global. Pero acto seguido, y esto yo creo que lo va a decir 1000 veces, porque le va a preguntar tal persona, le va a preguntar, y decir, acto seguido va a decir, pero no se nos puede olvidar que en este momento hay 10.6 millones de personas en Estados Unidos menos trabajando que lo que existía en el momento antes del inicio de la pandemia. Y según los cálculos míos, Gaby, mira, pues según los números, porque a mí me toca hacer estos números, yo pienso que la economía de Estados Unidos va a generar 5.8 millones de empleos nuevos en el 2021. Es una velocidad de crecimiento muy importante. Pero estamos comenzando con una caída de más o menos 10.6, o sea, recuperamos 5, pero como Estados Unidos normalmente genera 2.5 millones de empleos todos los años, entonces tienes que añadirle otros 5. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Así se haya una creación de empleos de 5.6 millones de empleos en 2021, aún con eso, para final del 2021, todavía la tasa real de desempleo va a seguir muchísimo más alta que en el momento prepandemia. Y yo creo que ese va a ser el argumento más fuerte de la Reserva Federal. La Reserva Federal va a decir, cierto, estamos creciendo mejor, cierto, los commodities están más altos, cierto, hay un poco más de inflación, pero es una función del choque de oferta y no es una función de una demanda agregada saliéndose de cauce. Y creo que si la Fed tiene la capacidad de convencer al mercado de eso, sí vamos a tener unas tasas de interés un poco más altas, pero no vamos a tener una situación parecida a la del 2003, que es lo más importante, evitarnos ese famoso taper tantrum, porque o sea, la economía global estuvo en cuidados intensivos en febrero, en marzo del año pasado. Básicamente el médico salió y le dijo a los familiares, hay un 80% de probabilidades de que este personaje se muera porque la pandemia lo va a matar. Y de pronto, milagrosamente, el paciente comenzó a salir. Ya el paciente no está en cuidados intensivos, ya está en su propio cuarto, pero tiene que ser vigilado todos los días por el cuerpo médico. Entonces, lo que no, definitivamente no quiere ver de Powell, que es el director del cuerpo médico de la economía global, es que haya un retroceso de la salud de la economía global. Y por eso tú tienes que cuidarla muchísimo. Y tasas de interés subiendo rápidamente es un problema para esa estabilidad de la recuperación. No, claro, y que la estabilidad perdure por varios meses. Hay que recordarle a la gente que fueron más de 20 millones de empleos los que se perdieron por la pandemia y de lo que estamos hablando es que se ha recuperado la mitad, que es asombroso. Eso, vamos, hay que decirlo, es asombroso, pero como dice Alberto, la expectativa es que se cree la mitad de lo que se perdió, ¿eh? No estamos hablando más que de la mitad de lo que se perdió este 2021 y que continúe en 2022. Eso nos recuerda, por supuesto, lo que es la doble misión de la Fed, estabilidad de precios, pleno empleo, que el pleno empleo definido por la Fed, ¿qué significa? ¿Qué tasa? Y se puede hablar del pleno empleo en esa definición con lo que hemos visto que ha hecho la tecnología con los empleos, Alberto. Pues mira, esa es la otra, ¿no? Cuando yo salí de la universidad, pleno empleo era 5,5, 6. Ya trabajando habíamos bajado a niveles de 4,5, pero hay que decirlo, en febrero del 2020, antes del inicio de esta tragedia, estábamos en niveles de desempleo de 3,5. Entonces yo creo que la Fed va a buscar volver otra vez a niveles de empleo de 3,5, 3,5, antes de cantar victoria sobre eso. Y Gaby, ¿sabes cuándo, en mi opinión, según mis modelos, nosotros no llegamos a eso antes del 2025? Wow. Entonces ese es un tema importante ahí. Déjame terminar con el aspecto el vecindario. Es que estoy pensando cómo te ordeno la pregunta. El vecindario es Europa y Europa ha tenido tarde las vacunas, la recuperación es muy tardía.
¿cuánto este escenario le permite a Jerome Powell estar hasta cierto nivel tranquilo por lo que está pasando en el vecindario? Pero tienes a China, ¿no? Ese es uno. Y quisiera que me regalaras un comentario en relación con este escenario y Latinoamérica, un continente que todavía está peleando con la pandemia, con países que no han podido hacer o no han querido hacer suficiente en términos de apoyo fiscal, con problemas de deuda, y si hablamos de tasas de interés más altas, olvídate, etcétera. Alberto Bernal, te dejo hablar. Pues mira, y una cosa muy importante, Gaby, que hay que decirlo. Yo sí estoy convencido que con un Senado de 50-50, el paquete fiscal no va a valer 1.9 billones de dólares. No va a valer. Va a valer por ahí 1-1. Eso estoy convencido de que va a haber una negociación ahí. En la Cámara de Representantes eso va a pasar normal, pero en el Senado va a haber un recorte muy importante porque Joe Manchin y la otra senadora, que es muy centrista, van a votar en contra de muchos temas que están atados a eso. Y eso es una buena noticia, Gaby, desde el punto de vista de la expectativa de inflación. Con Europa, qué gran pregunta, tienes toda la razón. El hecho de que haya una demora, y por ejemplo, y la verdad es que yo siento que Europa se volvió ya como demasiado conservador en esto. O sea, esta estrategia de Boris Johnson de abrir solamente hasta abril, pues es lo más pues conservador que he visto yo, y me pareció increíble hablar de eso. Pues ya hasta Nueva York, que era mucho más conservador en el manejo de la pandemia, ya está abriendo cines y pues ya está volviendo toda la normalidad. A mí me parece que Estados Unidos ya en ese sentido tiró a la toalla y dijo ya, esto fue lo que fue y vamos a convivir con esto, y me parece que es interesante que en Inglaterra no ha sucedido eso y en partes de Europa tampoco. Creo que de todas maneras la gente poco a poco se va desesperando y con el avance de la vacuna pues vuelve a más rápido a la normalidad. Pero tiene razón, va a haber un crecimiento mucho más acotado en Europa que en Estados Unidos en el 2021, y eso es positivo desde el punto de vista de la inflación agregada a nivel global. China, los últimos datos, la verdad, salieron más suaves de lo que yo esperaba. Yo sigo pensando 9%, pero yo en algún momento pensé que iba a subir de 9 a 9,5. Creo que mi riesgo ahora es de moverme de 9 a 8,5 en China para el 2021, porque los últimos datos no salieron buenos. Quizás por algo de que volvió a haber un poco de pandemia en algunos lugares. Veremos, pero creo que China, en ese sentido, ya el riesgo es que me toque disminuir la expectativa de crecimiento para este año. Y en cuanto a la TAM, pues a ver, es una bendición ver lo bien que le ha ido a Chile con su proceso de vacunación. Ojalá el resto de los países puedan seguir ese paso. Ojalá Colombia pueda poco a poco también avanzar más rápido en el proceso de vacunación. Gaby, la región va a crecer porque cuando tú caes 10, subes 5 el año siguiente, eso no es tan complicado. Entonces, ojalá crezcamos bien, ojalá se aprovechen las situaciones actuales para trabajar en los más necesitados. Y creo que el mayor viento de cola que vamos a tener este año es los precios de los commodities mucho más altos a lo esperado. Eso es una gran noticia para México, es una gran noticia para Colombia, entre otras porque nos disminuye muchísimo el riesgo de que nos hagan downgrade las agencias de crediticio. Entre más altos los precios de los commodities, mejor para el arreglo fiscal, mejor para la economía y menos riesgos de que haya una disminución de calificación. Entonces yo sigo positivo, a pesar de que las cosas son muy difíciles y estamos todavía en una situación muy complicada. 2021 es un año de recuperación, y siendo un año de recuperación deberíamos ver recuperación importante en los valores de los activos que se tradean en la región. Pues ojalá que así sea. El cobre también es un tremendo ejemplo de los últimos días que está subiendo. Y bueno, Chile en la tabla y en la clasificación de los países que más están vacunando de la región, bueno, pues el que destaca, ¿verdad? Porque realmente Colombia le ha quedado de ver a los ciudadanos, tú lo sabes, eso no te lo estoy inventando. La prensa ha sido bastante puntual, incisiva en marcar pues cuántas vacunas llegaron, ¿no? Que estábamos tan conectados con el mundo. México no se diga, así que como dice Alberto, pues es un rebote. Después de caer tan profundo, lo natural es que se rebote, y estas condiciones, como dice Alberto también, en cuanto a precios de materias primas, pues nos deberían favorecer si la situación se mantiene. Qué gusto verte, qué bueno tenerte, porque lo que va a decir Powell, pues ahí está. Ahora sí entendemos mejor qué está pasando con el dinero y la expectativa de los inversionistas. Gracias, Alberto. A ti, Gaby, un placer estar contigo y estamos en contacto.